oxidar dentro de la mitocondria por su cadena larga. Y para ingresar adentro de la mitocondria para continuar, porque el proceso de beta-oxidación es intramitocondrial. Para continuar su proceso de oxidación, esta acilcoenzima A, proveniente de los ácidos grasos de cadena larga, necesita de un factor que es la carnitina. Ya vamos a ver luego cómo actúa la carnitina a nivel de la membrana mitocondrial. Entonces, hasta acá tenemos la acilcoenzima A y acá se ha gastado, no se olviden, un ATP. Un ATP. El siguiente paso es la acción de una deshidrogenasa. Para formar el acilcoenzima A insaturado. Se pierden 2 hidrógenos. Lo vamos a tener. Este es el acilcoenzima A insaturado. Aquí se producen 2 ATPs. El rendimiento energético de acilcoenzima A a acilcoenzima A insaturado es de 2 ATPs. 2 radicales macroélficos, 2 ATPs. Bien, el siguiente paso es la acción de una hidratasa. Como ustedes saben, las hidratasas incorporan agua en la molécula. Para formar el beta-hidroxiacilcoenzima A. Este es el beta-hidroxiacilcoenzima A. Este beta-hidroxiacilcoenzima A va a sufrir la acción de otra deshidrogenasa. Donde el aceptor es el NAD. De los 2 hidrógenos. Para formar la molécula del beta-cetoacilcoenzima A. Este es el beta-cetoacilcoenzima A. En este paso se dan como rendimiento energético 3 ATPs. Y finalmente viene la acción de una tiolasa. Acá viene una tiolasa que incorpora a una molécula de coenzima A para formar la coenzima A más la acetilcoenzima A.
la acetil coenzima A, que se forma por la acción de una tiolasa que incorpora una molécula de coenzima A para formar la acilcoenzima A y la acetilcoenzima A. Este es el proceso de beta oxidación de los ácidos grasos saturados, para que tiene como producto final la acetilcoenzima A, como dijimos al principio. Para que ustedes más o menos vean cómo es el rendimiento energético, cada molécula de palmitato nos puede dar 8 moléculas de acetilcoenzima A. 8. Y por cada molécula de acetilcoenzima A formada, nos da como rendimiento 5 ATPs. Por lo tanto, 8 por 5, 40. Pero se gasta un ATP al principio para formar la molécula de la acilcoenzima A. O sea, en el proceso de activación se gasta un ATP. Entonces, estaríamos que se han gastado 8 ATPs, que sería el gasto. Entonces, 40 que se fue el rendimiento menos 8, queda 32. Si las 8 moléculas de acetilcoenzima A formadas ingresan al ciclo de Krebs, cada molécula de acetilcoenzima A nos proporciona en el ciclo de Krebs 12 ATPs. Entonces, 8 por 12 serían 96. Si yo hago mi balance, tendríamos un total de 128 ATPs, que sería el rendimiento energético del palmitato, si es que ingresa al ciclo de Krebs y sigue toda la vida. Como les dije, esto es lo ideal. Y en condiciones normales es así. Los ácidos grasos normalmente se beta oxidan y la acetilcoenzima A ingresa al ciclo, pero en ciertas condiciones, como en los que corresponden al paciente diabético, ¿no? Esta incorporación de la acetilcoenzima A al ciclo de Krebs es difícil porque no tiene el intermediario necesario para formar citrato, que es el oxalacetato. Por lo tanto, esta acetilcoenzima A se utilizará para cualquier otra cosa menos para que pueda ingresar al ciclo de Krebs. Una de ellas es la formación en la misma vía mitocondrial, la formación de más ácidos grasos. La otra posibilidad, como les dije al inicio, es que a partir de acetilcoenzima A se sintetice colesterol, como vamos a ver en la otra clase. Y también que esta acetilcoenzima A formada sirva para la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿no? El ácido acetoacético, beta hidroxibutírico y la acetona, que son los 3 cuerpos cetónicos, que tienen un efecto deleterio, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y cuya presencia es característica en el coma cetoacidólico del diabético descompensado. Muy bien, entonces este es el proceso de beta oxidación. Pero el proceso de beta oxidación no solamente le corresponde a los ácidos grasos saturados, también le corresponde a los ácidos grasos insaturados, que es semejante, pero donde se utiliza su fórmula estereoquímica para hacer los diversos pasos. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Primero, vamos a ver la linoil coenzima A del ácido linoleico. Tenemos el linoil coenzima A.
El primer paso, por acción de una isomerasa, es la reducción de la cadena alifática lateral. Para formar el delta 3 cis delta 6 dienoil coenzima A. Luego, por acción también de una isomerasa, de su forma cis va a cambiar a su forma trans para formar el delta 2 trans delta 6 dienoil coenzima A, que es esta de acá. Luego viene la conversión del delta 2 trans delta 6 cis dienoil coenzima A en delta 2 cis enoil coenzima A. Este es el delta 2 cis enoil coenzima A. Delta 2 cis enoil coenzima A. Luego viene la acción de una hidratasa que incorpora agua en la molécula y se forma el beta hidroxiacil coenzima A, pero en su forma destrógira. El beta hidroxiacil coenzima A destrógiro, con un radical oxidrilo en la posición hacia arriba. Y finalmente viene la acción de una epimerasa que cambia la posición del radical oxidrilo hacia abajo para formar el mismo beta hidroxiacil coenzima A, pero levógeno, que es exactamente igual a este beta hidroxiacil coenzima A. Entonces, y el proceso va a continuar hasta la formación de acetilcoenzima. Esto quiere decir de que tanto los ácidos grasos saturados como los ácidos grasos insaturados se oxidan para dar acetilcoenzima A. Les decía de que una de las posibilidades era la síntesis de los ácidos grasos que se originaban a partir del acetilcoenzima A formado. Esta síntesis de los ácidos grasos puede darse en la vía mitocondrial o por fuera de la mitocondria. Por la vía mitocondrial van a seguir los mismos pasos, pero en dirección inversa, ¿no? Es en la que se ha dado la beta oxidación, cambiando obviamente las enzimas. Por ejemplo, acá en esta conversión de beta cetoacilcoenzima A a beta hidroxiacilcoenzima A,
va a actuar una enzima que se denomina la beta-cetotiol hidrasa. Acá, en lugar de una hidratasa, actúa una deshidrogenasa. Y del paso de acilcoenzima A insaturado a acilcoenzima A actúa una reductasa. Pero en esta dirección, hacia arriba, ¿no? Para formar el ácido graso. Ese proceso se da dentro de la mitocondria. Se da dentro de la mitocondria. Pero le decía que también puede darse por fuera de la mitocondria. Básicamente en la relación citosólica. Por fuera de la mitocondria. Y vamos a ver cómo es ese proceso de, síntesis de ácidos grasos en la vía extramitocondrial. Parte siempre a partir de la acetilcoenzima A. El primer paso en la síntesis de los ácidos grasos por la vía extramitocondrial es la carboxilación de la acetilcoenzima A, se carboxila. Y esta carboxilación es debido a una carboxilasa, obviamente. Para formar un compuesto que se denomina el malonil coenzima A. Este es el malonil coenzima A. Más ácido fosfórico. Este es el primer paso. Este compuesto de malonil coenzima A es muy importante, porque este malonil coenzima A es uno de los factores reguladores, en la síntesis de los cuerpos cetónicos. Son tres. ¿Ustedes todavía no han visto cuerpos cetónicos? ¿O ya vieron? ¿Ah? ¿Han visto? ¿Todavía no? Son tres los factores que regulan la síntesis de los cuerpos cetónicos. Uno es el malonil coenzima A. ¿Por qué? ¿O cómo lo regula? El malonil coenzima A inhibe la acción de la carnitina, que vamos a ver cómo actúa. Ya les adelanté al inicio de que la carnitina facilitaba a la acilcoenzima A proveniente de los ácidos grasos de cadena larga para que pueda entrar dentro de la mitocondria y se oxide. Pues bien, este malonil coenzima A inhibe la acción de la carnitina. El otro factor, ¿no?, está considerado en los factores que van a inhibir la lipólisis, como es, por ejemplo, la insulina. Y facilitarán los otros factores los otros factores hormonales. O sea, la disminución de la lipólisis disminuye la producción de cuerpos cetónicos. El malonil coenzima A disminuye la producción de cuerpos cetónicos porque inhibe la carnitina. Y el otro factor es el glicerol 3-fosfato, porque desvía la producción, o mejor dicho, desvía el metabolismo, ¿no?, hacia la síntesis de triglicéridos. No se olviden. Lipólisis, malonil coenzima A y el glicerol 3-fosfato. Son factores que entran a regular la síntesis de los cuerpos cetónicos. Muy bien, entonces, luego de este paso viene la acción de una enzima que es la transacilasa. Transacilasa, que actúa en ambos niveles. ¿Qué cosa hace esta enzima? Incorpora una proteína ACP.
que es una proteína transportadora de grupos acílicos. Transportadora de grupos acílicos. Acetil carrier protein. Entonces, proteína transportadora de grupos acílicos. Para formar el acetil ACP, por un lado, y aquí para formar el malonil ACP. El malonil ACP. Luego viene la condensación de estas dos moléculas. Como saben, todo esto se da en la presión citosol. Se condensan las dos moléculas y además va a actuar una decarboxilasa, que va a sacar como es decarboxilasa, va a eliminar CO2. Para formar el aceto, acetil, ACP. Aceto, acetil, ACP. Luego viene la acción de una reductasa, donde el que nos proporciona los dos hidrógenos es el TPN, para formar el beta-hidroxibutiril ACP. Beta-hidroxibutiril ACP. Bueno, posteriormente hay la eliminación de una molécula de agua para formar el butiril ACP. Se pierde agua y el beta-hidroxibutiril ACP se queda convertido en butiril ACP. Luego viene el último proceso de reducción, siempre el mismo TPN, que nos va a proporcionar los dos hidrógenos para formar la molécula de la acil ACP. Acil ACP. Y finalmente ingresa una molécula de coenzima ASH para formar la acil coenzima A. La acil coenzima A dejando libre a la ACP. Y se forma la acil coenzima A. O sea, el producto acá es acil coenzima A
acilcoenzima A y luego la formación del palmitato. Esa sería la forma como se sintetiza por fuera de la mitocondria, un ácido graso. Entonces hemos visto que el ácido graso se sintetiza dentro de la mitocondria siguiendo la vía inversa a la que corresponde a la beta oxidación, y también en la vía extramitocondrial, básicamente en la reacción citosólica, utilizando una proteína transportadora de grupos acilo que es la característica. ¿Ok? Les decía de que los ácidos grasos, finalmente, y ya para terminar, que los ácidos grasos de cadena larga no podían, se activaban en el microsoma. Y que, o sea, adquirían la forma de acilcoenzima A en el microsoma. Y que los ácidos grasos de cadena corta ingresaban directamente a la mitocondria y ahí se activaban. Pero que estos ácidos grasos de cadena larga, activados en el microsoma, ya como acilcoenzima A, no podían entrar a la mitocondria si no era por un factor que era la carnitina. Entonces, muy rápidamente revisemos cómo actúa la carnitina. Y esto ya para terminar. Ustedes tienen la membrana interna y la membrana externa. Esta es la interna y esta es la externa de la mitocondria. La carnitina actúa acá. La carnitina, cuyo nombre químico es el beta-butirato de trimetilamonio. El beta-butirato de trimetilamonio. Nadie la conoce así, todo el mundo la conoce como carnitina. Entonces, esta carnitina, en la porción externa, vamos a poner acá externa, y esta es la interna, para que no nos equivoquemos. Esta es la membrana interna y esta es la externa. En la membrana externa se va a juntar con la acilcoenzima A para formar la acilcarnitina. Forma la acilcarnitina y deja libre a la coenzima A. ¿Okay? Esta acilcarnitina va a reaccionar con la coenzima A que está en la porción, en el lado interno de la mitocondria. Para quedar como acilcoenzima A. Y dejar libre a la carnitina para que vuelva a incorporar. O sea, la carnitina viene a ser un transporte de acilcoenzima A hacia adentro de la mitocondria. Acá, esta acilcoenzima A ya ingresó dentro de la mitocondria y está en condiciones de poderse oxidar. Ese es el mecanismo de acción de la carnitina, cuyo nombre corresponde al beta-butirato de trimetilamina. Muy bien. En la siguiente clase vamos a hacer una revisión de colesterol, porque nosotros del águila le va a hacer el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Vamos a hacer el colesterol, la síntesis, utilización y demás aspectos importantes sobre el colesterol. Eso es todo. Más bien, mi grupo de práctica que tenemos examen, también bajamos a la hora.